Hoy desarrollaré el tema subconjuntos de la recta. Recordemos que la recta es una línea que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, dentro de la recta hay subconjuntos. ¿Y cuáles son esos? La primera, semirrecta. ¿Se acuerdan ustedes qué es una semirrecta? Por ejemplo, sobre una recta se toma un punto O. Este punto lo va a dividir a la recta en dos partes. Ahí está, dividiéndolo en dos partes. A la recta AB. Entonces, cada parte, aquí hay dos partes, ¿verdad? OA sería y la otra OB, se llama semirrecta. Este punto O se llama origen o frontera, la cual no es considerado por esta semirrecta. Por eso dice que la semirrecta no se le puede medir. Allí está. La semirrecta es la que divide. Y aquí está representado. ¿Mm? Está con una bolita aquí porque no es considerada, ¿verdad? Solamente se le denota semirrecta OA y semirrecta OB. Siempre van a estar dentro de una recta. Esto no se va a dividir. Siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre cuando hay tres puntos, el del medio divide a la recta, entonces va a formar semirectas, ¿verdad? Como en el ejemplo que estamos viendo. Tres puntos, el punto del medio es el punto de origen para formar las semirectas, la que divide a la recta en dos partes. La o el otro subconjunto es el rayo. ¿Qué es el rayo? Es la figura formada por una semirrecta y su punto de origen. Ah, esto sí tiene punto de origen porque esto sí lo parte. Esto sí sale. Esto, en cambio, la semirrecta se queda ahí nada más, dentro de la recta. Pero el rayo sale, ¿verdad? Entonces forma pues un origen y fin. Entonces el rayo no podemos medirlo porque no tiene fin, pero sí tiene principio. Eso es la diferencia. Esto sí es considerado, su origen sí es considerado, a excepción de la semirrecta, ¿verdad? Esa no, en cambio aquí sí. Por eso que decimos también que el rayo es la línea que tiene principio, pero no tiene fin. Ahí está representado. Recta OA, o perdón, rayo OA y rayo OB. Ya está. Estas dos son las dos primeras o los dos primeros subconjuntos de la recta. Semirecta y rayo. Similares, ¿no? Similares. La diferencia es que la semirecta simplemente lo parte y no tiene un origen. No está considerado su origen. A pesar que está ahí el punto. En cambio, el rayo sí lo parte a la recta y forma el rayo, que tiene principio pero no tiene fin. ¿Habrá otro subconjunto? Claro que sí. ¿Y cómo se llamará? Segmento. Segmento de la recta o de recta. ¿Qué es un segmento de recta? Observando el gráfico, ¿sí? Para dos puntos cualesquiera, A y B, el segmento AB es el conjunto de los puntos A y B y de los puntos que están entre A y B. Los puntos A y B se denominan extremos. Y ojo,
el segmento sí tiene medida. Podemos leerlo de dos maneras. AB segmento AB o BA y segmento BA, ¿cierto? Ahora, en sí entonces, ¿qué es el segmento de recta? Es un subconjunto donde tiene principio y tiene fin. Está dentro de una recta, pero podemos considerarlo simplemente los puntos, ya no las flechitas, ¿verdad? Entonces, formamos a segmentos. Y no solamente un solo segmento, sino podemos formar varios segmentos dentro de una recta. E incluso podemos realizar operaciones con este segmento, porque se puede medir, tiene principio y tiene fin. Por esa razón, vamos a hablar de los segmentos consecutivos, porque el segmento sí tiene medida, dice aquí, ¿no es cierto? ¿Qué son los segmentos consecutivos? Son dos o más segmentos donde cada uno tiene con el siguiente un extremo común. Los segmentos consecutivos pueden pertenecer a una misma recta o una poligonal. Ya saben ustedes que son figuras poligonales, ¿no es cierto? Entonces, también la recta puede pertenecer a una figura poligonal, no solamente una recta. Entonces, aquí están los puntos consecutivos. Son dos, pueden ser dos, tres, cuatro segmentos consecutivos. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento ABBC. ¿Cuál es el punto común aquí? Porque dice, hay extremos que son puntos comunes, ya que son consecutivos. El punto común del segmento AB y BC es B, ¿no es cierto? Porque repiten ambos. Y el segmento CD, y así puedo colocar más letras y formar dentro de una recta segmentos. Esos son los puntos consecutivos donde forman segmentos, también consecutivos, ¿no? Por ejemplo, los segmentos AB, BC y CD que están formando aquí, hasta incluso AC también, ¿no es cierto? AD también está aquí, son consecutivos. Generalmente esto, AB, BC y CD. Los demás son extremos ya, ¿no es cierto? Que forman otros segmentos. Pero los consecutivos es lo que continúa. Eso es segmentos consecutivos, donde hay puntos también consecutivos. Y no se olviden, vuelvo a recordarles, el segmento sí tiene medida. Entonces, hablemos de la medición de segmentos. Todo segmento se caracteriza por tener una longitud. ¿Qué es la longitud? Son las unidades, bueno, de medida. Una de las unidades de medida, donde está el metro, el kilómetro, ¿verdad? Que es un número natural. Vamos a representarlo por un número natural a las longitudes, que nos indica la distancia que hay entre los extremos del segmento. Claro, tienen extremos ambos. Entonces, veamos un ejemplo. En la siguiente figura vemos a un segmento cuyos extremos A y B distan 8 centímetros. Entonces, si distan de punto a punto 8 centímetros, el segmento AB mide 8 centímetros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy midiendo a una recta. ¿Podemos nosotros también medir? Claro que sí. Por ejemplo, cuando medimos el ancho de nuestra casa, ¿qué hacemos? Marcamos, ¿no? Un punto en la esquina y el otro punto en la otra esquina. ¿Qué estamos haciendo? Formando, sin darnos cuenta, un segmento. Porque ahí estamos marcando.
al otro extremo también. Igualito, cuando medimos una pizarra, marcamos en el inicio y cuando terminamos, ¿no es cierto? Y si la pizarra es grande y no nos alcanza con el centímetro que usamos para medir, entonces lo hacemos en partes y vamos midiendo, vamos marcándolo, mejor dicho, ¿verdad? Vamos marcándolo. A la medida que vamos midiendo, vamos marcando. Entonces, ahí, si lo hacemos en forma recta, estamos formando segmentos consecutivos y cada uno con su medida. Y al final los sumamos todos, ¿no? Para saber cuánto mide ese ancho o largo de una pizarra, de una casa o de otros objetos más pequeños. Entonces, eso es el segmento. Y como les decía, en todo lo que observamos vamos a encontrar los elementos de la geometría. Por ejemplo, esto es parte de la recta, ¿verdad? Es un elemento de la geometría. Ahora, si podemos medirlo a los segmentos, también podemos compararlo. Comparemos segmentos según su longitud. A ver, el primer segmento que está dentro de una recta, que es el segmento AB, ¿no es cierto? Mide, dice, 3 centímetros. Y el otro segmento que está en otra recta mide 2 centímetros. La pregunta es, ¿qué segmento tiene mayor longitud? A ver, si el segmento AB mide 3 centímetros y el segmento CD mide 2 centímetros, ¿cuál es mayor? ¿3 centímetros o 2 centímetros? 3 centímetros, que tiene de longitud el segmento AB. Por lo tanto, el segmento AB va a ser mayor al segmento CD, ¿verdad? En longitud. Otro ejemplo, a ver. El segmento PQ mide 4 centímetros y el segmento RS también 4 centímetros. Entonces, ¿qué son estos segmentos en longitud? Son iguales. También podemos llamarlos congruentes. Cuando tienen la misma medida, los vamos a llamar congruentes. Ahí está su símbolo de congruencia. PQ, segmento PQ, es congruente con el segmento RS. Ahora, también el segmento tiene su punto medio. Por eso el subtítulo, punto medio de un segmento. ¿Qué es el punto medio de un segmento? Es aquel punto que pertenece al segmento y que lo divide en dos segmentos parciales, o sea, de igual medida. O sea, va a haber un segmento AB y lo quiero partir a este segmento, pero en partes iguales. Entonces marco, ¿verdad? Antes de partirlo. Esa marcada, ese punto que voy a hacer es el punto medio, que está indicando que el segmento ahora nuevo, AM, es congruente o es igual al segmento MB. Por eso, si M pertenece al segmento AB, si el punto M, ¿no es cierto? Ahí está, sí pertenece. Y AM es igual a MB, al segmento MB, entonces, M, ¿qué es? Es el punto medio de quién? Del segmento AB, porque lo ha partido en partes iguales, de igual longitud. Otro segmento, a ver, nuevamente volvamos al ejemplo de algo fácil, de la pizarra. Yo quiero hallar el medio de una pizarra, no tan grande de repente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos, ¿verdad? Y la mitad lo marcamos para después
trazar por ahí una línea. Entonces, ese punto que he marcado es el punto medio de los extremos de la pizarra, ¿no es cierto? Y así, de la casa también. Si yo quiero hacer la mitad del ancho de mi casa, marco, ¿verdad? Entonces, ese punto es el punto medio de los extremos de mi casa. Igualito. Punto M es el punto medio de los extremos de los puntos A, B o del segmento AB, ¿no es cierto? Entonces, este segmento tiene su punto medio que puede partir en partes iguales porque volvamos a recordar que el segmento se puede medir. Tiene principio y tiene fin. Y no solamente tiene punto medio, sino también tiene mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz de un segmento? Es la parte perpendicular trazado por un punto medio de un segmento. Aquí está. Esto es la mediatriz. Es la línea, o sea, aquí está el segmento. Déjense la idea de un segmento así, grande. Entonces, otra línea partida perpendicularmente. Esa línea que lo está partiendo, ya no un punto, sino otro segmento puede ser, otra recta, como aquí están viendo. Aquí está el segmento, por ejemplo, AB, por ejemplo, ¿no? Y aquí está partiendo otro, miren, otro, por el punto medio, pero de M, por ejemplo. Aquí ya está el punto medio, entonces por ahí lo trazamos, perpendicularmente. Esa línea, ese trazo que estamos haciendo, se llama mediatriz de un segmento. O sea, ya no es simplemente poniéndolo el punto, sino ahora estoy trazándolo. Es como les decía, yo mido mi pizarra, lo marco al medio y después lo trazo, ¿verdad? Lo trazo a la pizarra para tener dos lados. Entonces, ese trazo que hicimos, esa línea, se llama mediatriz. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿para qué yo quiero aprender todo eso? Esto es, niños, para que podamos resolver ejercicios de segmentos. Ya que los segmentos se pueden medir, entonces podemos adicionar, sustraer, hasta incluso multiplicar dentro de los segmentos. Hacer ejercicios con eso, con la multiplicación, con la división, de repente aplicándolo de diferentes maneras, especialmente con la adición y la sustracción. Eso es lo que más se opera dentro de un segmento. Por eso es bueno saber cuáles son los segmentos consecutivos, el punto medio del segmento, la mediatriz de un segmento, porque de repente de esta mediatriz también pueden aparecer otras figuras, ¿verdad? Otras figuras poligonales, ¿no? Porque ya hemos hablado que los segmentos también se encuentran dentro de las figuras poligonales. Entonces, no se olviden, niños, de los segmentos, especialmente de el subconjunto de la recta llamada segmento. Los demás también son complementos de la recta, ¿no? Pero mayormente vamos a dar mayor ahínco al segmento. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con él. Esos ejercicios lo van a encontrar en nuestra página www.matematica1.com. ¿Y dónde está esta página? En donde están navegando en estos momentos, en YouTube.